Vamos a compartir el estudio de hoy y les voy a invitar, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a dar lectura al capítulo 1 del versículo 3 al versículo 5 y luego vamos a dar lectura del versículo 6 del capítulo 4. Vamos a comenzar la lectura con el capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Luego vamos a ir al capítulo 4 y vamos a dar lectura del versículo 6 al versículo 8. Y la palabra del Señor dice así, hermanos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación, de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Capítulo 4, versículo 6 dice: Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Amén, hermanos. Una de las cosas que es importante tener en consideración siempre es que la palabra del Señor es la regla suficiente, la palabra del Señor es inerrante. Y reconocemos que la palabra del Señor es lo que Él utiliza, es el instrumento que Él utiliza para llamar a pecadores. En la primera carta el apóstol Pablo menciona claramente de que Dios llama a pecadores a los que creen mediante la locura de la predicación. También vemos cómo el apóstol Santiago menciona de que la palabra es el instrumento que Dios utiliza para poder darnos vida. Es la palabra que Dios utiliza para poder darle vida al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. Y el apóstol Pedro también menciona en su primera carta de que no fuimos renacidos de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, creo que nosotros comprendemos de manera satisfactoria que la palabra del Señor es autoritativa, que la palabra del Señor es la regla de fe que rige al creyente. Pero sin embargo, cuando nosotros pensamos en esa autoridad, cuando pensamos en esa verdad de la Escritura, normalmente se puede hacer muy sencillo comprenderlo. Se puede hacer muy sencillo quizás enseñarlo a otros. Pero la pregunta que debemos hacernos, en la vida práctica, ¿cuánto afecta el conocimiento de que la palabra del Señor sea autoritativa? ¿Cuánto afecta en nuestra vida? ¿Cómo eso se relaciona con nuestra práctica? Porque llegar a entender que la palabra es autoritativa creo que no nos complicaría a ninguno. Llegar a comprender de que la palabra es autoritativa y enseñar a otros de que la palabra de Dios es inspirada, es inerrante, es suficiente, creo que no sería algo complejo. Pero sin embargo, al momento de evaluar que la palabra del Señor es autoritativa en nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestra práctica, ¿cuánto afecta como padre que la palabra sea autoritativa? ¿Cuánto afecta en mis decisiones? ¿Cuánto afecta en las cosas que yo llevo a cabo en el día a día? Es una de las cosas que el apóstol Pablo va a tratar con Timoteo, dándole a entender que la sana doctrina siempre producirá verdadera piedad. Que la sana doctrina, la sana enseñanza siempre producirá un corazón que esté transformado por el poder de esa palabra. Porque la palabra no solo es poderosa cuando nosotros la mencionamos de nuestros labios, la palabra del Señor en sí es poderosa porque es inspirada por Dios. El apóstol va a decir que los santos profetas, ellos nunca trajeron por su propia voluntad la palabra, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia siempre debe estar consciente de que la palabra de Dios es autoritativa, que la palabra de Dios es suficiente, pero llevarlo eso siempre a la práctica. Una sana doctrina llevará siempre, hermanos amados, a una verdadera piedad. Y es lo que vemos en el versículo 3, cuando el apóstol habla con Timoteo y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Una de las cosas que el apóstol Pablo hace en esta carta a Timoteo es poder advertirle que hay algunos que están enseñando cosas extrañas, cosas distintas. Hay falsas doctrinas dentro de la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo ya había instruido a Timoteo. Timoteo era un compañero de viaje de Pablo. Ya llevaba aproximadamente 15 años con él en todo lo que eran las misiones. Había estado en iglesias de Corinto, en la iglesia de Tesalónica, en diferentes lugares. Por lo tanto, él ya conocía perfectamente lo que el apóstol Pablo le había encomendado. Pero aún así, hermanos, el apóstol Pablo refuerza el sentido de que él no puede descuidarse. Él tiene que estar alerta, porque las falsas enseñanzas, esas doctrinas sutiles que quieren introducirse en la iglesia siempre están latentes. Y él, como un buen ministro del Señor, tiene que estar atento a esto. Y él le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, lo primero que vemos en este versículo es que el apóstol Pablo alerta a Timoteo con las falsas enseñanzas, y estas falsas enseñanzas están lejos de traer una verdadera actitud del corazón en la práctica, sino más bien estas cosas producen divisiones, lejos de producir edificación, producen discordias, las fábulas, cosas que son mitológicas, cosas que nunca van a traer ningún provecho para la iglesia. El apóstol Pablo le está diciendo que él tenga cuidado de estas cosas. Él tiene que estar alerta. Y el versículo 5 es gatillante en todo lo que es el contexto de la carta, puesto que él va a decir que el propósito de este mandato o el propósito de esta instrucción es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí quiero que pongamos énfasis, puesto que una de las cosas que siempre debemos tener en consideración, que la sana doctrina siempre va a producir un corazón regenerado. La sana doctrina solamente puede transformar el corazón de los hombres. Si hay una doctrina que está torcida, una enseñanza que no se adecúa al Evangelio, eso no va a producir lo que el apóstol Pablo está hablando. Solamente el poder del Evangelio puede producir un amor genuino. Solamente el amor del Evangelio puede transformar un corazón. Y el apóstol Pablo dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, que es totalmente contrario a lo que está pasando. Falsos maestros, falsas enseñanzas, cosas distintas a lo que el apóstol Pablo había mandado. Por lo tanto, Timoteo tenía una ardua labor y una gran labor de poder resistir esta falsa enseñanza y al mismo tiempo exponer con fidelidad la verdadera enseñanza. Por lo tanto, lo primero que vemos aquí, hermanos amados, es que la responsabilidad que el apóstol Pablo estaba delegando en Timoteo, de poder no solamente enseñar la sana doctrina, sino de resistir y advertir contra las falsas enseñanzas. Si algo siempre vamos a ver, de que cuando falsas enseñanzas se levantan, eso no trae edificación a la iglesia. Eso no prospera en el corazón de nadie. Normalmente trae conflicto, trae división, traen cosas que son opuestas al Evangelio, porque el Evangelio es el Evangelio de la gracia. El Evangelio enternece el corazón. El Evangelio produce verdaderas buenas obras en los creyentes. Pero cualquier otra cosa que no sea el Evangelio es oposición al Evangelio. Todo aquello que no se ajusta al Evangelio no tiene que ver con la palabra enseñada por el Señor y por los apóstoles. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos al versículo 6, y él dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Por lo tanto, hermanos, la conexión que el apóstol Pablo hace entre la sana doctrina y la verdadera piedad es lo que gobierna esta carta. Inclusive en la segunda carta vamos a ver claramente cómo hay personas que aparentan una piedad, pero sin embargo niegan la eficacia de ella. Por lo tanto, es posible que personas puedan vivir de una manera externa y superficial, aparentemente religiosidad, pero sin embargo solamente la sana doctrina produce un corazón transformado.
Solamente la sana doctrina es lo que puede capacitar al pecador para que pueda responder efectivamente al mensaje del Evangelio, a Cristo. Y el apóstol lo que está hablando aquí a Timoteo es que lo que él quiere que él haga es que corrija estas cosas y que evite que estas falsas enseñanzas puedan proliferar, puedan prosperar dentro de la iglesia, porque van a producir daño. Eso quiere decir, hermanos, que el llamado que Dios hace a los ministros, a los pastores, es un llamado alto, porque no solamente deben enseñar la sana doctrina, sino que deben estar alertas cuando una falsa enseñanza quiere introducirse dentro de la iglesia. Deben estar alerta cuando cosas que no son el Evangelio quieren introducirse dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo está recalcando en que la verdadera doctrina va a producir verdadera piedad. La verdadera enseñanza va a producir un corazón transformado. ¿Y por qué esta es la enseñanza clave de este texto? Porque nosotros como seres humanos, hermanos, podemos acostumbrarnos a vivir una vida de cierta manera. Nosotros podemos habituarnos a hacer ciertas cosas que son externas, pero sin embargo, lo que el apóstol está enseñando es que el propósito del mensaje, el propósito de la enseñanza, hermanos, no es simplemente traspasar información desde el púlpito a ustedes. El propósito de la enseñanza es que los corazones sean transformados y que seamos conformados cada día a la imagen de Cristo. Una de las cosas que nosotros olvidamos, hermanos, no es simplemente que debemos crecer en el conocimiento del Señor intelectualmente. De forma intelectual podemos crecer. Es muy sencillo, hermanos, que nosotros podamos aprender intelectualmente algo. Inclusive es muy sencillo que lo podamos enseñar. Pero la pregunta que debemos hacernos, esa palabra que estamos aprendiendo, ¿cuánta conformidad está trayendo a Cristo en nuestra vida? Lo que nosotros estamos entendiendo referente a la enseñanza, los asuntos básicos del Evangelio, que hemos sido perdonados, que hemos sido reconciliados con Dios, que estábamos enemistados y por pura gracia Dios nos llamó. ¿Cuánto eso repercute en la forma en que hoy vivimos? Si vivimos ese Evangelio de gracia, si nuestro corazón se ha enternecido, si estamos reaccionando correctamente a la enseñanza bíblica, porque posiblemente, hermanos, solamente podamos estar viviendo una vida externa, una vida superficial, sin que el Evangelio esté provocando el efecto que debe provocar en el corazón de los creyentes, que es verdadera piedad, que es verdadera conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice que deseche las fábulas, porque son profanas, porque son invenciones de hombres, no sirven absolutamente de nada, son conversaciones interminables, pero si en algo se debe ejercitar, es en la piedad. Si hay algo que es lo que él debe trabajar, en lo que debe ser intencional, es crecer en la conformidad de Cristo. ¿Y por qué digo que crecer o ejercitarse en la piedad es crecer en la conformidad de Cristo? Porque en el versículo 16 del capítulo 3, el apóstol Pablo va a mencionar que el misterio de la piedad no es otra cosa sino Cristo. El misterio de la piedad, eso que estuvo oculto por tanto tiempo, es Cristo. Cristo es la piedad, hermanos, en carne. Él es claramente el ejemplo de piedad y nosotros somos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. Pero sin embargo, una de las cosas que estaba pasando aquí es que los falsos maestros, las falsas enseñanzas se estaban introduciendo. Y lo que estaba produciendo no es el efecto que produce el Evangelio, porque el Evangelio siempre va a producir un corazón que responde de la misma manera en que Dios lo llamó. Hermanos, el día en que Dios obró en su vida, el día en que Dios transformó su corazón, claramente usted puede ver de que fue por gracia, de que fue por misericordia, de que no habían obras de justicia en nosotros, que no había algo meritorio en nuestra vida. Nada hizo que Dios nos llamara por nosotros mismos. Pero sin embargo la pregunta es cómo ese evangelio sigue obrando en nuestra vida. Cómo nosotros ahora seguimos trabajando intencionalmente para que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de Cristo. Es una de las cosas que normalmente podemos descuidar. Podemos seguir congregándonos y podemos seguir haciendo muchas cosas en nuestra vida cristiana, pero sin embargo una de las cosas que a mí en particular me llamaba la atención era la vida piadosa que enmarcó el tiempo de los llamados puritanos. Ellos dieron mucho énfasis a una vida de piedad, dieron mucho énfasis a cómo eran intencionales a la hora de vivir la vida cristiana. De hecho, uno de los comentarios que podía encontrar
es que toda su devoción giraba en torno a Cristo y en torno a las Escrituras. Para ellos la Escritura no era algo importante, era algo vital. La pregunta, hermanos, ¿la Escritura para nosotros es vital? ¿La Escritura para nosotros es autoritativa en todos los asuntos de nuestra vida? Al momento que debemos tomar una decisión, ¿consultamos a la Escritura? Al momento que debemos reflexionar en nuestro carácter, ¿nos examinamos a la luz de la Escritura? Porque quizás aprenderlo intelectualmente, y voy a hacer énfasis en esto, es muy sencillo. Cuando usted le explica algo a un incrédulo, el incrédulo lo entiende intelectualmente. Si usted le lee el primer mandamiento al incrédulo, que debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, él lo entiende. El problema es que no puede hacerlo. Él lo entiende intelectualmente. Él sabe que hay que amar a Dios, ese es el primer mandamiento, pero no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque el Evangelio no ha impactado su corazón. Pero sin embargo nosotros, los que profesamos ser de Cristo, el Evangelio ha impactado nuestro corazón. Y el llamado más sublime de un hijo de Dios es a vivir una vida de piedad. Es a vivir una vida que refleje la autoridad de la palabra, obrando continuamente en su vida. La vida de los puritanos era también marcada por una disciplina espiritual. Ellos practicaban la lectura bíblica diaria. Ellos meditaban en la palabra. Eran caracterizados por oraciones fervientes, ayunos comunes, enfatizaban el culto familiar, hacían devocionales dirigidos por el padre de la familia. Por lo tanto, su vida estaba caracterizada no por lo que ellos pensaban que era mejor, no estaba caracterizada por los que ellos simplemente disponían de tiempo, sino que eran intencionales en que la palabra del Señor gobernara sus vidas, que la palabra del Señor interactuara con todas sus áreas, independiente del contexto en que vivieran. Porque normalmente nosotros quizás entramos en una especie de excusas en lo que estamos viviendo, nuestro contexto, nuestro escenario, quizás nos complica para que la palabra gobierne nuestras vidas. Pero sin embargo ellos eran un ejemplo de que a pesar de que sufrían persecución, a pesar de que no eran bien aceptados en el tiempo que ellos vivían, sin embargo, el amor por la palabra, el amor porque la Escritura gobernara su vida era tal que una de las cosas que producía era que ellos tuvieran un sincero deseo de conformarse a Cristo. Un sincero deseo de santidad, un sincero deseo de vivir una vida justa, independiente que eso pudiera conseguir persecución. Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir más adelante, que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Todo aquel que quiera conformarse a Cristo va a tener oposición, va a tener rechazo, porque no es lo común de este mundo. Entonces, también ellos eran conocidos por una santidad personal. Escuche esto, una santidad personal. La lucha contra el pecado es algo constante y ellos consideraban que eran peregrinos y buscaban vivir vidas santas en el pacto comunitario que tenían con las demás personas. Por lo tanto, hermanos míos, es importante que nosotros entendamos de que la palabra del Señor no es simplemente algo que nosotros debemos abrazar intelectualmente, sino que la palabra del Señor es algo que debemos amar, que debemos abrazar, y que debemos pedir continuamente al Señor que esa palabra interactúe en nuestra vida, que esa palabra continuamente transforme todo nuestro ser, que nuestras áreas más sensibles, nuestras áreas más comunes del día a día sean impactadas por esta palabra, porque no hay un llamado más sublime que ser conformados a la imagen de Cristo. Y una de las definiciones que, por ejemplo, daba John Owen referente a la piedad, él decía que la verdadera piedad está enfocada en continuamente darle muerte al pecado o el pecado nos matará a nosotros. Por lo tanto, una verdadera piedad tiene un sentido muy elevado de la santidad. Así como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Owen entendía la piedad como una guerra continua contra el pecado y una dependencia del Espíritu Santo para la mortificación de éste. Por lo tanto, hermanos, la verdadera piedad implica no tolerar el pecado, no permitir que el pecado se enseñoree de nosotros, no permitir que el pecado sea algo común en nuestras vidas. Ahora la pregunta, hermanos, ¿es esto algo que está gobernando nuestro día a día? ¿Es el sentido que le damos a la Escritura? La Escritura está gobernando todos los asuntos de nuestra vida, hasta los asuntos más simples, los asuntos más sencillos del día a día. Las decisiones que tomamos, hermanos, ¿están siendo gobernadas por la Escritura? Es una pregunta que todos nosotros
deberíamos hacernos. Thomas Watson dijo lo siguiente referente a la piedad: la piedad es el alma de la religión verdadera. La piedad es el alma de la religión verdadera. Esto significa, hermanos, que si nosotros adquirimos conocimiento sin la intención de que esto transforme nuestra vida, nosotros estamos entendiendo completamente mal lo que la palabra del Señor nos enseña. Si hay un propósito de la Escritura, es transformar nuestro corazón. Si hay un propósito de la Escritura, es cambiar nuestra vida. Una de las cosas más comunes que escuchamos todos nosotros es que Dios nos ama tal cual como somos. Pero cuando vamos a la Escritura vemos un deseo constante de Dios de cambiarnos, un deseo constante de transformarnos. Si usted va a Ezequiel, ve que Él promete un nuevo corazón. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo enseña que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Por lo tanto, hermanos, normalmente como seres humanos no queremos sumergirnos y que la palabra del Señor gobierne todos los aspectos de nuestra vida. Pero sin embargo, le decía, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Cada vez que alguien se para en el púlpito, cada vez que alguien imparte enseñanza, siempre debe hacerlo con la intención de que el mensaje impacte el corazón de sus oyentes. No simplemente con la intención de que la iglesia sea informada, porque la información la podemos adquirir de diferentes lugares. Pero sin embargo, cuando la predicación, cuando la enseñanza se proyecta con la intención de que los corazones sean transformados, sean impactados, esa es la verdadera intención de la palabra del Señor. De hecho, vemos cómo en el versículo 8 el apóstol le dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Hoy es un tiempo, hermanos, en donde la mayoría está muy preocupado por su aspecto físico. ¿O no es así? ¿Cierto? Muchos preocupados por su aspecto físico. Normalmente mucho tiempo en el gimnasio, muchas horas. Eso tiene que inclusive afectar la alimentación. El ejercicio no es de un día para otro que usted va al gimnasio y su cuerpo ya está modelado. Tiene que tener disciplina, constancia, perseverancia. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No tiene mucho provecho, pero la piedad sí. Y la pregunta es, ¿hemos meditado, hermanos, de que necesitamos nosotros, así como nos preocupamos de los aspectos físicos, de los aspectos naturales, preocuparnos de nuestra vida espiritual? Preocuparnos de cómo estamos creciendo en la conformidad a Cristo. Preocuparnos de cómo estamos creciendo en el deseo por la palabra del Señor, por la sana doctrina. Cuánto anhela nuestra alma ser expuestos a la palabra del Señor. El mismo salmista dice que la palabra del Señor es pura. Esa palabra alumbra nuestros ojos, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón. ¿Está alegrando el corazón, estimado hermano, la palabra? ¿Alegra su corazón, alegra su alma? ¿Siente un sincero deseo por poder conocer cada vez más a Dios a través de las Escrituras? Pablo compara, hermanos, la piedad con un entrenamiento físico. Así como el cuerpo necesita esfuerzo constante para estar saludable, también lo necesita el alma para mantenerse viva en Dios. Nosotros debemos ser intencionales a la hora, hermanos, de poder crecer en nuestra vida espiritual, para poder crecer en la madurez, en la conformidad a la imagen de Cristo. Si no somos intencionales, hermanos, la verdad es que nuestro crecimiento se va a ver muchas veces truncado. En muchas oportunidades nosotros no vamos a experimentar crecimiento porque no estamos siendo intencionales. No estamos trabajando por el crecimiento de nuestra alma. Y como les decía hace un rato, el apóstol expone en el versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, ¿quién es el ejemplo de piedad? Es Dios, en Cristo. De hecho, si vamos al Salmos, Salmo 130 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En realidad nosotros experimentamos la máxima expresión de piedad solamente en Dios. Solamente Dios, hermanos, es aquel que es sublime, eterno, glorioso, pero aún así Él se humilla a condescender con las criaturas. Él se humilla para poder tratar con nosotros y poder relacionarse con nosotros. Ahora nosotros, hermanos, debemos crecer en ese conocimiento de Él. Debemos crecer, hermanos, en poder relacionarnos con Dios de la manera en que Dios ha establecido el relacionamiento con Él. Por lo tanto, esta advertencia de Pablo a Timoteo con los falsos maestros, con estas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo, era porque el apóstol Pablo quería ver la iglesia de Éfeso conduciéndose a la luz del verdadero evangelio. Un evangelio que transforma el corazón, un evangelio que no solamente se traduce en una mera profesión de labios, sino un evangelio que también cambia nuestra forma de vivir. Un evangelio que pasa a nuestra vida práctica. Un evangelio, hermanos, que se traduce en una evidencia de buenas obras. Una vida completamente diferente a la que antes nosotros llevábamos. De hecho, en el capítulo 4, en el versículo 15, él va a decir lo siguiente: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, vemos cómo claramente la doctrina es esencial para una vida piadosa. Muchas personas pueden preguntar por qué es necesaria tanta doctrina, por qué es necesario tanto conocimiento de las Escrituras. Solamente la verdadera doctrina producirá una verdadera vida de piedad. Solamente la enseñanza de las Escrituras hará que el corazón de los hombres se conformen a la voluntad de Dios, hermanos. No hay otra forma en la que nosotros seamos transformados sino mediante la exposición clara y fiel de la palabra del Señor. En la oración sacerdotal de Cristo, Juan capítulo 17, versículo 17, Él ora y dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Y Él dice: tu palabra es verdad. Es la palabra el medio que Dios utiliza, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros podamos acudir a la palabra y podamos entender la importancia que la palabra del Señor tiene en nuestra vida en conformidad a Cristo. No habrá conformidad a Cristo si desconocemos, hermanos, si desconocemos cuál es la voluntad del Señor. Si no conocemos la voluntad del Señor, no podremos conocer en realidad cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y conformarnos a esa voluntad. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, va a utilizar algunos ejemplos que son como cotidianos para que entendamos, hermanos, que una vida de piedad demanda intencionalidad, demanda disciplina, demanda compromiso. Que el crecimiento a conformidad a la imagen de Cristo no es algo que se va a dar por sí solo, sino que necesitamos nosotros, hermanos, ser disciplinados en las prácticas que nos lleven a la piedad. Capítulo 2, versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se da cuenta cómo el apóstol Pablo está preocupado que lo que Timoteo ha aprendido también él lo transmita a otros, para que la sana doctrina siga creciendo y expandiéndose y produzca vidas saludables. Sana doctrina, una vida saludable, hermanos, está conectado completamente. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí el apóstol Pablo pone 3 ejemplos que son muy comunes: el de un soldado, el de un atleta y al mismo tiempo el de un labrador. Si pensamos en esos 3 oficios, son oficios muy demandantes, son oficios que conllevan disciplina, que conllevan esfuerzo, y la verdad, hermanos, es que una vida de piedad, una vida de conformidad a Cristo, va a ser una vida que demanda disciplina, va a ser una vida que demanda de conformidad a la palabra del Señor. Por eso les decía en un principio que necesitamos ser intencionales. Y la pregunta, hermanos, es:
cuánto nosotros estamos acudiendo a esa intencionalidad de poder ser conformados a la imagen de Cristo. Cuánto la palabra del Señor está obrando en todo nuestro ser y está involucrándose en todos los asuntos. Cuánto estamos trabajando por mortificar el pecado. Cuánto estamos trabajando en nuestra vida personal porque nuestra familia sea conformada a Cristo, porque nuestros hijos sean conformados a Cristo. En el capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 3, el apóstol va a decir lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Va viendo, hermanos, cómo la sana doctrina siempre está conectada con la piedad? Es imposible que nuestras vidas experimenten verdadera piedad, hermanos, si no se desprende de la sana enseñanza. Dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y aquí quiero enfatizar esto, porque normalmente nosotros podemos pensar de que la piedad es algo que quizás no es tan agradable. El poder quizás implementar disciplina para poder incrementar nuestra piedad quizás no es algo tan llamativo. Pero sin embargo el apóstol Pablo va a decir, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, el crecer en la conformidad de la imagen de Cristo debería ser el máximo gozo del creyente. Debería ser el máximo anhelo del creyente. El que su vida se adecúe, hermanos, a la vida de Cristo debería ser el máximo anhelo del creyente. Normalmente nosotros tenemos muchos deseos y quizás muchas peticiones ante el Señor, oraciones que le presentamos, pero sin embargo hay una palabra que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso quiere decir que si el Señor es nuestro deleite, entonces podemos pedir sin ningún problema. Porque aquel que se deleita en Dios y Dios es su deleite, en realidad pedirá siempre conforme a su palabra. Siempre pedirá conforme a lo que Dios ha revelado. El Hijo del Señor que trabaja activamente en su conformidad a Cristo, en su conformidad a la palabra, normalmente se deleitará con lo que Dios ha ordenado en su palabra. Él no quiere pasar por alto la palabra. Él no ve como algo aburrido o tedioso las prácticas de piedad, los devocionales en la familia, el leer activamente la Escritura, apartar tiempo de oración. Hermanos, una vida de piedad es lo que va a dar en evidencia que la palabra del Señor ha obrado en nuestro corazón. Una vida que cada día se esmera por mortificar el pecado. Como decía John Owen, tienes que esforzarte por matar el pecado te matará a ti. Versículo 11 del capítulo 6. Versículo 8 primero. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muchos quizás han malinterpretado este versículo, pero si se da cuenta el contexto, es que una persona que tiene puesta la mirada en Cristo, una persona que ha sido impactada por la sana doctrina, anhela piedad. Y esa piedad, hermanos, no depende de cómo nosotros estamos viviendo el día a día. No depende si tengamos muchos, si tengamos poco. La verdadera piedad haya gozo en Cristo. La verdadera piedad se goza solamente en Cristo. Por lo tanto, independiente que no tengamos mucho materialmente, la piedad siempre producirá gozo verdadero. El creyente anhela conformarse a la imagen de Cristo. Versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena la profesión delante de muchos testigos. Por lo tanto, vemos, hermanos, claramente cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que independiente de las situaciones que tengan que pasar, de las situaciones que tengan que vivir, nuestro más excelso llamado es ser conformados a la imagen de Cristo. Es que la palabra del Señor actúe en nuestra vida.
Y a pesar de que en 2 de Timoteo 3:5 dice que vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero sin embargo negarán la eficacia de ella, al mismo tiempo dice, pero tú. Eso significa que aunque todas las personas se puedan estar desviando, aunque a nadie le interese ajustar su vida a Cristo, aunque nadie esté haciendo devocionales en su casa, hermano, aunque nadie le esté impartiendo enseñanza a sus hijos, pero tú, sigue las enseñanzas que yo te he dado. Pero tú huye de esas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor. Nosotros, hermanos, somos llamados a seguir a Cristo mediante su palabra. Y volviendo, hermanos, al versículo 15 del capítulo 4, cuando dice, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, quiero puntualizar en eso ya en la parte final de este tiempo de estudio. La vida piadosa del ministro es parte del mensaje que predica. No podemos solamente esmerarnos y esforzarnos por preparar un buen sermón y que nuestra vida no se ajuste a ese sermón. No podemos solamente esforzarnos y esmerarnos por comprender muchos asuntos teológicos que son necesarios. Todo creyente es llamado a conocer la Escritura, a poder ahondar en ella lo más que pueda. Pero sin embargo, hermanos, si esa teología, si esa doctrina no está transformando su vida, en realidad algo está mal. Porque el apóstol Pablo da a entender que la verdadera doctrina produce verdadera piedad. Que cuando la palabra del Señor es expuesta con fidelidad, vamos a ver hombres y mujeres transformados, que anhelan gozosamente ser conformados a la imagen de Cristo, que están dispuestos a oponerse a la corriente de este mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes corríamos según la corriente de este mundo. Se ha puesto a pensar que si corríamos según la corriente de este mundo y hoy no, significa que estamos contra la corriente. ¿Alguien ha nadado alguna vez en un río contra la corriente? Es sencillo para nada. De hecho, no podría persistir usted mucho tiempo nadando contra la corriente. Pero ¿qué nos hace persistir nadando en un mundo que se opone a las verdades de las Escrituras? Es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es que aplica esta palabra para que transforme nuestras vidas y para que sean ajustadas al carácter de Cristo, que Él es el misterio de la piedad, hermanos. No debemos ser conformados a la cultura que quiere influenciarnos, a nuestra sociedad. Nuestras familias no deben conformarse a lo que el mundo dicta, hermanos. Nuestros hijos no deben conformarse a lo que el mundo dicta. Entonces, ¿a qué deben conformarse? A Cristo. ¿Y cómo podemos conocer esa conformidad? Mediante su palabra. Gloria al Señor que nos permitió su revelación especial por escrito. Gloria al Señor por eso, hermanos. Por lo tanto, la vida piadosa del ministro, la vida piadosa de cada creyente es parte del mensaje que predica. Cuando usted y yo predicamos, sea del púlpito, sea en nuestra casa, sea con compañeros de trabajo, debemos preocuparnos porque nuestra vida de piedad se conforme al mensaje que nosotros estamos predicando. Porque como les decía al principio, predicar suele ser sencillo si usted es elocuente para exponer. Si no se le complica memorizar versículos, pero hacer que su vida se adecúe a ese mensaje, usted no podrá hacerlo si no se somete a las enseñanzas de las Escrituras, si no depende del Espíritu Santo en oración, si no lleva a cabo las prácticas piadosas, lectura continua. Hermanos, pregúntese, ¿cuánto tiempo diario dedica a la lectura? Para que el soldado pueda hacer bien su trabajo, se olvida de familia, se olvida de muchas cosas, para que pueda llevar a cabo su trabajo. El atleta no es coronado si no corre legítimamente. ¿Usted ha visto las personas que son atletas profesionales cuánto tienen que trabajar? ¿De cuántas cosas tienen que abstenerse para poder conseguir, inclusive participar en alto rendimiento? Hermanos, ¿qué nos hace pensar que la vida espiritual es diferente? ¿Qué nos hace pensar que podemos vivir vidas espirituales sin tener prácticas de piedad? ¿Qué nos hace pensar que podemos madurar espiritualmente sin una vida de oración, sin una vida continua de lectura a la palabra, para que la palabra del Señor transforme nuestra vida? Nuestro carácter necesita ser cambiado. Nuestros pensamientos necesitan conformidad a la palabra. Nuestro corazón muchas veces aún late por cosas que no agradan a Dios. Pero sin embargo, esas cosas, hermanos, esos impulsos no van a cambiar si la palabra no permea todo su ser. Por eso él le decía, si esto enseñas a los hermanos,
Porque esto es ser piadoso. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Tienes que enseñar a los hermanos acerca de las falsas enseñanzas. Tienes que enseñar a los hermanos que solamente la sana doctrina produce un corazón que responda correctamente, con la actitud correcta delante del Señor. Hermanos, no basta con buenas intenciones. ¿Escuchó bien eso? No basta con buenas intenciones. Se requiere fidelidad al contenido del Evangelio. El pastor de esta iglesia y los pastores que están presentes, incluyendo mi propia vida, hermanos, no basta con que tenga buenas intenciones de guiar a la iglesia. Se necesita fidelidad, hermanos, en el contenido del Evangelio. Cuando el púlpito se compromete con falsa enseñanza, el pueblo sufre. Por eso es necesario que la sana enseñanza sea proclamada con verdad. Sea proclamada, hermanos, con fidelidad, para que el corazón de quienes escuchan sean encendidos. Una de las cosas que venía a mi mente es que la doctrina es a la piedad, así como la leña es al fuego. Así como usted cuando el fuego se está apagando le pone leña, enciende automáticamente, la doctrina debería encender su corazón. Hermanos, ninguno de nosotros viene aquí simplemente a recibir más información. Viene para que la palabra pueda encender su corazón. Así como esos discípulos que iban con el maestro camino a Emaús cuando él había resucitado. Si hay una cosa que ellos pronunciaron en ese camino, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Hermanos, ¿acaso no arde el corazón de aquellos que han sido regenerados cuando la sana doctrina es expuesta? ¿O acaso simplemente estamos recibiendo información para contender con las personas? Esas cosas son interminables. Cuando usted aprenda algo, pregúntele al Señor ahora cómo lo puede poner en práctica. Aquellos que predicamos, hermanos, no sé cómo estar en el tiempo, no vi la hora. Pero aquellos que predicamos, normalmente cuando leemos la Biblia nos pasa una cosa y somos tendidos a ver algo. Este texto está excelente para predicarlo. ¿O no es así? Aquí hay un buen sermón, pero lo primero que deberíamos hacer, Señor, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo puedo obedecer este mandato? ¿Cómo lo practico? El apóstol Pablo en un momento determinado escribe las cartas saludando, por ejemplo, saludando. ¿Qué enseñanza puede tener eso? El apóstol Pablo era un apóstol, autoridad en la iglesia, puesta por Dios, pero era un hombre que se dignaba a saludar. ¿Usted saluda a las personas? El apóstol Pablo era amable, era cariñoso, era tierno con la congregación. Ustedes se caracterizan por eso, yo me caracterizo por eso. Hermanos, ¿cuánto está impactando la sana enseñanza en nuestro corazón? ¿Cuánto está removiendo nuestro pensamiento? ¿Cuánto ha influido en nuestro carácter? ¿Somos más justos que ayer? ¿Somos más íntegros que ayer? Él le dijo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las cosas necias, las fábulas, esas profanas de viejas, y si en algo debes ejercitarte es en la piedad. Porque un hombre o una mujer piadosa mostrará a Cristo. Un hombre piadoso mostrará a Cristo. Hablará poco quizás, pero su vida de piedad dejará en evidencia que su vida fue transformada. Que no es simplemente un oidor. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. Los que predicamos, quizás no solamente podemos ser oidores y no hacedores, sino terminamos siendo habladores y no hacedores. No seamos solamente habladores, sino que en realidad el Señor nos ayude para volvernos a una vida de piedad, para que seamos intencionales. El apóstol le dice a la iglesia de Corinto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermanos, cuando usted va a hacer algo, antes se detiene y dice, Señor, ¿cuánto esto aporta a mi santidad? ¿Esto va a ayudar en mi madurez? ¿Esto te trae gloria a ti? Si pensáramos de esa manera en cada cosa que hiciéramos, estaríamos dando evidencia que la palabra es autoritativa, porque no doy un paso sin que la palabra del Señor no me gobierne. Normalmente hacemos cosas sin consultar si a Dios le agrada, si aporta a nuestro crecimiento. Nuestra mirada muchas veces está puesta en muchas cosas, pero sin embargo, el proverbista dice que el sabio tiene puesta la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos amados, que este tiempo que Dios nos ha permitido nos haga meditar,
que el verdadero creyente no se dedica solamente a esmerarse en cosas temporales como el ejercicio corporal. Muchas personas se pueden jactar de su ejercicio, de su disciplina. Hermanos, con contentamiento busquemos la piedad. Con contentamiento busquemos crecer a la conformidad de Cristo. Con contentamiento busquemos que nuestra alma se edifique con la palabra del Señor. Y mire lo que el apóstol le decía a Timoteo, porque era un pastor joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. Parece decir, Timoteo, enseñoréate de la iglesia y ordena que no tengan en poco tu juventud, pero por el contrario, la forma en que no tendrían en poco su juventud es que él fuera ejemplo. No era imponiendo absolutamente nada. Cuando una persona se conduce de manera piadosa y se ajusta a la sana doctrina, hermanos, la iglesia lo verá. Y él no necesitará imponer ningún tipo de jerarquía. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y escuche esto, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto traerá beneficio para él y también traerá beneficios para los que lo escuchan. ¿O no ha considerado eso? Que al usted conocer la sana doctrina y ser impactado por la sana doctrina lo hará perseverar en el camino y al mismo tiempo permitirá que otros vengan al conocimiento de la verdad por causa de su vida. Eso es lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte, que vuestras buenas obras alumbren para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Que nuestra buena conducta, que nuestra buena forma de vivir conformadas a las Escrituras traigan gloria al Señor, hermanos. Glorifiquen a Dios. Ese es el propósito sublime de todo cristiano, que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado, que Él sea exaltado en la forma en la que nosotros vivimos, pero no será sencillo, demandará disciplina, demandará devoción, demandará muchas veces abstenerse de cosas de esta vida para poder crecer en madurez, en conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, solamente estaremos muchas veces compadeciéndonos de nosotros mismos y experimentando muchas veces frustraciones, porque el pecado aún es una realidad en el creyente. Si alguien no lo ha considerado así, está en un grave peligro, porque el pecado es una realidad. Sigue estando ahí presente en nosotros. Pero sin embargo, el pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el creyente no solamente ha sido liberado de las consecuencias eternas del pecado, sino que ha sido liberado del dominio del pecado. ¿Cuál es el fruto de la evidencia que hemos sido liberados según Romanos 6? Es que llevamos como fruto nuestra santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, como les decía, la piedad auténtica, hermanos, nace del conocimiento y la comunión con Cristo, no simplemente del mero deber. La sana doctrina debe producir verdadera piedad. Y la verdadera piedad es un deseo real, verdadero, hermanos, de santidad. Es un deseo real y verdadero de conformarnos a la imagen de Cristo. Es la vida de devoción a Dios manifestada en obediencia. ¿Escuchó eso? La verdadera piedad es la vida de devoción a Dios manifestada en obediencia, temor reverente, comunión íntima con Él y deseo sincero de glorificarle en todo.